Luego el abogado desveló una gran sorpresa. Escuchar el testamento de mi esposo se sintió como estar en un drama judicial. Me senté en la oficina del abogado, tratando con todas mis fuerzas de mantener la calma, mientras mi suegra, Josephine, parecía como si ya hubiera ganado, con una mirada altiva, casi con desdén, dijo: «Todo me pertenece a mí». El abogado la saludó cortésmente con un gesto de asentimiento, pero su rostro cambió al recoger otro papel. «En realidad, doña Cole», dijo, «tengo un mensaje especial para usted». La sonrisa de Josephine se desvaneció. Entrecerró los ojos para observar el papel. Sentí que mi corazón latía más rápido mientras la observaba, sin poder apartar la mirada. Este momento fue como un giro inesperado en una película, pero era real. Me presenté: «Soy Sue Ellen, y estuve casada con Joseph durante 10 maravillosos años. Construimos una vida llena de amor, risas y sueños. Pero siempre hubo un problema: su madre, Josephine». Sí, la madre lleva su mismo nombre, y debía haberlo visto como una señal de alerta. No tardó en hacerse evidente que me odiaba. No soportaba a ninguna mujer en la vida de su hijo. Desde el comienzo, dejó claro que pensaba que no era lo suficientemente buena. «Solo andas por su dinero», solía decir, ignorando el hecho de que Joseph y yo habíamos trabajado duro para conseguir todo lo que teníamos. Josephine siempre intentó controlar a Joseph, tratándolo como si fuera un niño. Cuando nos casamos, ella se sintió traicionada. No importaba lo mucho que tratara de ser la esposa que él merecía. Para ella yo era la enemiga. Y Joseph, él siguió intentando ganarse su aprobación, esperando que ella cambiara, pero nunca lo hizo. Incluso cuando se enfermó, ella apenas se preocupó. Me destrozaba el alma verlo desesperado por su amor mientras ella se mantenía fría. Hace 6 meses, Joseph falleció. Su enfermedad nos dio tiempo para prepararnos, pero perderlo seguía siendo muy duro. Antes de morir, Joseph actualizó su testamento porque sabía que su madre intentaría quitármelo todo. Así fue como terminamos en la oficina del abogado, con Josephine convencida de que ya había ganado. El abogado leyó el testamento despacio: «A mi amada esposa, le dejo nuestro hogar, nuestros ahorros y todas mis pertenencias personales». La confiada cara de Josephine titubeó, pero rápidamente actuó como si supiera que aún así recibiría sus inversiones. Luego, el abogado hizo una pausa y dijo con una leve sonrisa: «Continuo, le dejo». Se detuvo y deslizó un sobre a lo largo de la mesa. «Este es un mensaje personal». Los ojos de Josephine se endurecieron mientras tomaba la carta y empezaba a leer. Su rostro se enrojeció y sus manos temblaban de rabia. De repente, golpeó el sobre contra el escritorio. «Esto es una broma», gritó. Yo me incliné hacia adelante y pregunté: «¿Qué dice?». El abogado me entregó una copia. Leí las palabras de Joseph y sentí un nudo en la garganta mientras las lágrimas se acumulaban en mis ojos. «Querida mamá, si estás leyendo esto, probablemente pienses que te has quedado con todo de mi esposa, pero hay algo que debes entender. Nunca pudiste, y me controlaste durante la mayor parte de mi vida, pero no la controlarás. Me hiciste sentir que no era suficiente, pero en mis últimos momentos, encontré paz al saber que tenía a una esposa que realmente me amaba. Podría haberte perdonado, pero no pude. Nunca me diste el amor de madre, y por eso, no te debo nada. Todo lo que tengo se lo dejo a mi esposa, la mujer que se quedó a mi lado cuando tú nunca lo hiciste». La sala quedó en silencio. Josephine se quedó paralizada, su rostro lleno de ira. De repente, apartó la carta y exclamó: «Él no quiso decir esto. Estaba enfermo. No sabía lo que decía». El abogado mantuvo la calma y respondió: «Le aseguro, doña Cole, que estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando escribió esto. Según sus deseos, no recibirá nada». Josephine se volvió contra mí, con los ojos ardiendo de furia. «Tú hiciste esto, lo pusiste en tu contra», gritó. Yo la miré fijamente y, en voz baja, respondí: «No, Josephine, tú misma te hiciste daño». Saltó rápidamente, haciendo chirriar su silla en el suelo. «Esto no se acabó», siseó. «Te llevaré a juicio. Esa casa debería ser mía. Ese dinero debería ser mío». El abogado se recostó y dijo con frialdad: «Puede que impugnes el testamento, pero Joseph se aseguró de que fuera infalible. Solo perderás tu tiempo y dinero». Josephine miró entre el abogado y yo, y por primera vez, pareció darse cuenta de que había perdido. Con una última mirada furiosa, salió arrastrándose y cerró la puerta de golpe. Exhalé profundamente. Incluso desde el más allá, Joseph me había protegido enfrentándose a su madre. Sentí una mezcla de alivio y tristeza al saber que él me había elegido, que nos había elegido a ambos. Pero algo me decía que esto no había terminado, y tenía razón. Esa misma noche, cuando entré a la sala, me quedé paralizada. Los muebles estaban volcados,
los cuadros rotos y papeles esparcidos por todos lados. Parecía como si alguien hubiera irrumpido en la casa con una ira ciega. Mis manos temblaban mientras retrocedía. Rápidamente salí corriendo y marqué al 911 con dedos temblorosos. La policía llegó rápido y revisó la casa, pero la persona responsable ya se había ido. No se había robado nada de valor, solo se había destrozado la propiedad. No fue un robo, fue un mensaje, sin ninguna duda. Sabía quién lo envió. Josephine aún no había terminado. Durante las siguientes semanas, mi vida se convirtió en una pesadilla. Autos extraños se estacionaban frente a mi casa a horas inusuales. Los contenedores de basura eran volcados por la noche, y flores marchitas aparecían en mi puerta. Apenas dormía, sintiendo siempre que alguien me vigilaba. Una noche, un golpe en la puerta hizo que mi corazón se acelerara. Miré por el ojo de la cerradura y vi a Josephine. Estaba asustada y cansada, pero sabía que no podía esconderme para siempre. Cuando abrí la puerta, ella estaba allí, con una sonrisa fría y burlona mientras miraba alrededor. «No voy a detenerte», dijo sarcásticamente. Yo callé, y ella esbozó una sonrisa aún más amplia. «Tal vez pienses que has ganado, pero esto no se acabó». Inclinándose, bajó la voz a un susurro helado. «Tú me quitaste a mi hijo, ahora te quitaré todo a ti». Sus palabras dolían, pero a la vez me daban fuerzas. Esta mujer amarga y controladora había intentado arruinar la vida de Joseph, y ahora intentaba lo mismo conmigo, dando un paso adelante. Respondí con firmeza: «Escucha, Josephine, ya perdiste. Joseph te vio por lo que realmente eres. No importa lo que hagas, nunca ganarás. Esta casa es mía, mi vida es mía, y tú no tienes nada. Esto te lo hiciste a ti misma». Por primera vez, vi un destello de miedo en sus ojos, pero desapareció rápidamente. Apretó los dientes con enojo y se alejó en la oscuridad. Sabía que esto no había terminado. A la mañana siguiente, mi abogado llamó, y lo que dijo lo cambió todo. Apenas había dormido. Aún resonaban en mis oídos las duras palabras de Josephine. Al contestar, él dijo: «Tenemos un problema». Pregunté: «¿Ahora qué?». Él explicó: «Josephine ha presentado una nueva demanda. Afirma que Joseph tenía un testamento secreto, uno que deja todo a ella». Quedé atónita. ¿Un testamento secreto? Eso es absurdo, murmuré. Continuó: «Lo sé, pero ya presentó los papeles y, lo peor, tiene un testigo». Un escalofrío recorrió mi espalda cuando mencionó el nombre del testigo: David, el mejor amigo de Joseph desde la infancia, el padrino en nuestra boda, y la persona que estuvo conmigo en el funeral de Joseph. Con lágrimas en los ojos añadió: «Confiaba plenamente en él, y ahora se está poniendo del lado de Josephine». Inmediatamente llamé a David. Cuando contestó, su voz era serena, pero se notaba cierta distancia. Le rogué: «Dime, esto no es verdad. Por favor, David, no la ayudes». Hubo una larga pausa. Luego dijo: «No quiero involucrarme, pero Josephine dice que Joseph cambió de opinión antes de morir, que no quería dejarte todo». Eso me dolió como un puñetazo en el estómago. «Eso es mentira, y lo sabes», grité. «David, ella tiene un documento». Él dudó y luego susurró: «Yo vi a Joseph firmarlo». Mi visión se nubló de rabia. «Me estás mintiendo, te está pagando, estás traicionando a tu mejor amigo por dinero», exigí saber. «No», respondió suavemente. Colgué, temblando. No podía permitir que esto sucediera. Agarré mis llaves y conduje directamente a la oficina de mi abogado. Cuando llegué, él ya estaba revisando el Nuevo Testamento. «Esto es una falsificación», declaró. Joseph era precavido. No habría hecho un segundo testamento sin asegurarse de que todo fuera legal. Apreté los puños. «¿Cómo lo comprobamos?». Él me mostró el testamento original y señaló una parte. «Las firmas no coinciden, son similares, pero no iguales. Necesitamos un perito en grafología». Luego miró su computadora. «Hay algo más». La pantalla cambió a un vídeo de Joseph. Su rostro se veía delgado y cansado, pero su voz se mostraba firme. «Querida, si estás viendo esto», comenzó, dirigiéndose directamente a la cámara, «significa que mi madre está tratando de quitarme lo que no le pertenece. Sabía que esto sucedería. Incluso desde el más allá, lo dejo claro. Si intentan robar mi herencia mintiendo en la corte, sepan esto: el Nuevo Testamento no vale nada, y las mentiras de David no significan nada». Su voz se volvió aún más decidida. «Porque lo superé a ambos, incluso desde el más allá». Sentí un frío intenso mientras escuchaba sus palabras.
Joseph lo sabía todo. Sabía que su madre y David lo habían estado engañando por años, incluso antes de su muerte. Esto no se trataba solo de dinero, se trataba de todos sus secretos. Luego dijo algo que me heló la sangre: sé que robaste a mi padre, de la empresa, y sé que le pagaste a David hace años. No podía respirar. Joseph había sabido desde un inicio que esto abarcaba todo lo que habían hecho, y ahora la verdad salía a la luz. El vídeo terminó y la sala quedó en silencio por un momento. Mi abogado dejó escapar un silbido bajo, sorprendido. Eso lo cambia todo, dijo. Pregunté, ¿qué quiso decir con una trampa? Los ojos de mi abogado se iluminaron con determinación. Creo que tenemos que investigarlo. Comenzamos a revisar todos los registros de Joseph, correos electrónicos, archivos, cualquier cosa que pudiéramos encontrar. Lo que descubrimos me dejó aún más asombrada. Había documentos falsificados, transferencias bancarias extrañas y casos claros de fraude. Josephine no solo había intentado robarme, ha estado desviando dinero durante años. Dinero del patrimonio de su padre fue canalizado a empresas fantasma, enviado al extranjero y lavado con la ayuda de David. Me quedé allí, incrédula, temblando. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté en voz baja. Mi abogado sonrió con determinación. No solo nos defenderemos, vamos a derribarlos a ellos. Al día siguiente, presentamos cargos penales, fraude, robo y conspiración. Josephine y David estaban a punto de enfrentarse a la ley por todas sus mentiras. Más tarde esa tarde, Josephine llegó a mi casa. Lucía pálida y asustada, y su voz temblaba al decir: retira a tu abogado, hagamos un trato. Di un paso adelante, mirándola a los ojos, y afirmé con firmeza: no. Por primera vez, vi miedo en sus ojos. Siempre había creído que podía intimidar y controlar a todos, pero Joseph lo vio todo, incluso desde el más allá. La evidencia era clara: fraude bancario, lavado de dinero, fondos robados y transferencias electrónicas, todo vinculado a ella y a David. David no solo mentía, estaba ayudándola a encubrirlo todo. Entregamos todo a las autoridades, y pronto se hicieron presentes. La caída de Josephine fue rápida, el IRS congeló sus cuentas, deteniendo el flujo de dinero robado. Poco después, la policía allanó su casa. Una mañana me desperté con las sirenas afuera de su casa. Las noticias revelaron que se investigaban delitos financieros relacionados con la herencia. No lo pude creer cuando vi a Josephine ser esposada, su mirada altiva había desaparecido. Ella buscaba desesperadamente a alguien que la ayudara. David intentó huir del país en un ataque de pánico, pero la policía lo detuvo a tiempo. El juicio fue rápido. La evidencia era irrefutable: dinero robado, cuentas falsas, un testamento falsificado y sobornos. El momento más impactante fue cuando en la corte se mostró el segundo vídeo de Joseph. Su largo e intenso mensaje conmovió a todos, y la sala estalló en aplausos. Nunca olvidaré la expresión en el rostro de Josephine cuando su propio hijo expuso sus mentiras. Su mandíbula se tensó y golpeó la mesa con furia. Quedó claro que había perdido todo. El juez condenó rápidamente a Josephine a 15 años de prisión por fraude financiero, mientras que a David le impusieron 10 años por su participación en encubrir los crímenes. Ambos tuvieron que pagar por toda la engañifa y el daño que causaron. Pero el golpe final llegó cuando, aún después de su derrota, Josephine me envió un último mensaje. Recibí una breve y furiosa carta desde la prisión: crees que has ganado, pero crees que has ganado sin Joseph. Me lo quitaste, y nunca te lo perdonaré. Miré la carta largamente, sintiendo el dolor de sus palabras. Luego decidí que era lo que más la lastimaría. Guardé la carta, sin volver a leerla, y la dejé ir. Al final, Josephine lo perdió todo: su dinero, su hogar y la falsa reputación que había construido a lo largo de los años. En cuanto a mí, vendí la casa que ella había luchado tan fuerte por quedarse, y con ese dinero comencé una nueva vida, dejando atrás el dolor y los recuerdos. De pie, lista para seguir adelante, me di cuenta de que el mayor regalo de Joseph no fue solo su último acto de desafío, fue su amor. Nuestro hogar había sido un campo de batalla, pero nuestro amor era su cimiento inquebrantable. Aunque Joseph se ha ido, él permanece en mi corazón. Con cada paso, llevo su amor y el vínculo que compartimos. Al final, Joseph había ganado, y esa fue la venganza más dulce de todas:
No porque yo le hubiera quitado algo a alguien, sino porque, incluso después de la muerte, Joseph y yo triunfamos juntos, demostrando que el amor verdadero jamás muere. Gracias por leer. Si te gustó la historia, por favor dale me gusta al vídeo y suscríbete a nuestro canal.